Lo habíamos dado, pero igual vamos a leer desde el versículo 12 al final, amén, alternadamente. Filipenses, capítulo 4, versículo 12 al final. Amén. Dice así la palabra del Señor. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Que al principio de la predicación del Evangelio a la familia de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo para sostener y recibir, sino vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra gloria. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios puede suplir todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos de Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Creo que ya habíamos hablado algo de estos versículos, hermanos, pero cuando en esta carta de Pablo a los filipenses, amén, gloria al Señor, que él termina agradeciéndoles, ¿no es cierto?, por ese esfuerzo que ellos habían hecho para colaborar con él y a colaborar con la obra, porque cuando se colabora con un siervo de Dios, con una iglesia, se colabora con la obra del Señor, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Y hay un versículo acá, hermanos, amén, que abunda, ¿no es cierto?, tal vez de los más conocidos de la Biblia, que es el versículo 13. Algunos dicen que es fácil cuando se enseña así en los seminarios y todo, aprender de memoria versículos bíblicos. Siempre se busca, bueno, algo que rime o algo. Este dice que rima con la cita, ¿no? Porque Filipenses 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y oye, como fácil para acordarnos. Pero hermanos, muchos, ¿no es cierto?, lo usan como un versículo, como un eslogan, como algo, ¿no es cierto?, para obtener lo que yo quiero, para ser victorioso en todo, y no tiene nada que ver. Dicen los estudiosos, ¿no es cierto?, que es el versículo más mal usado de toda la Biblia. Es este. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque lo usan las iglesias liberales, lo usan los que están a favor, ¿no es cierto?, de la prosperidad, ¿no es cierto?, como que es un eslogan, como que es un versículo, ¿no es cierto?, una palabra mágica, amén, y la hacen repetir, y por más, hermanos, no sé si alguno alguna vez, o siendo nuevo, repite alguna palabra y no pasa nada, y dice que soy yo lo que estoy mal, y no es que repetir esa palabra me va, es vivirla, y no es sacarla de contexto, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y para uno poder entender esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para poder entender cabalmente lo que el Señor nos quiere decir en esto, lo que Pablo enseñó a través de esta palabra, el versículo anterior es la clave. Ahí está la razón de este versículo. Que todo lo puede Cristo, pero ¿qué puede Cristo? Y dice el versículo 12, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En esa palabra que Pablo dice, sé, en esa palabra dice, estoy enseñado, hermano. Eso es algo que lleva un tiempo, es un proceso. No es simplemente hacer un seminario, que en el seminario me aprendan, porque está hablando del proceso de lo que se aprende para llegar al contentamiento, ¿no es cierto? El contentamiento es estar agradecido a Dios por todo, satisfecho, estar
contento con lo que tenéis ahora, dice el Señor, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y no es cierto, hacer un curso de repente que aparecen por ahí esas propagandas en 4 semanas, en un curso rápido, y ahí va a ver lo que es el contentamiento, y usted va a vivir el contentamiento. O haga un seminario y trate de esforzarse en esta materia del contentamiento y usted va a aprender lo que es el contentamiento. No, hermano, no es ni al seminario, no es con cursos rápidos de aprender, es con la vida. Es en la trayectoria del cristiano, es en el vivir día a día. Hermano, y cuando el Señor nos está, ¿no es cierto?, está probando a sus hijos, a su pueblo, para que lleguen a decir como Pablo, sé tener abundancia, sé, en todo y por todo estoy enseñado. Cuando estamos pasando ese proceso, no nos damos cuenta que estamos pasando el proceso. Después, con el tiempo, nos va con razón el Señor permitió que esto pasara. En el momento que estamos pasando ese proceso, no nos damos cuenta. Y lloramos y pedimos al Señor que nos ayude, que supla, que haga esto, que haga lo otro. Y Dios no lo hace y nos quedamos como medio confundidos. ¿Pero por qué? Pero pasan los años y pasa el tiempo. Se va haciendo ese proceso de Dios y uno entiende, ¿no? Yo recién ahora estoy entendiendo cosas que pasé que no entendí nunca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y todavía algunas cosas me cuesta entender, pero son cosas, ¿no es cierto?, que te llevan a poder decir y enseñar, como Pablo lo dice acá. Amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, sé vivir humildemente, porque él sabía, amén, a través, ¿no es cierto? Porque él dice, ¿no es cierto?, y sé tener abundancia. Pablo, seguramente, dice la historia, que nació y creció en una familia poderosa, vamos a decir, ¿cómo es que se dice? Que de buena posición económica. Porque él después, cuando llegó a la edad de estudiar, lo llevaron a Jerusalén para que aprendiera a los pies de Gamaliel, como una familia hoy día con poder económico, adquisitivo, manda a su hijo a la mejor facultad o una cosa así. Y así creció y después se hizo un fariseo de renombre, ¿no es cierto?, que también tendría sus buenas entradas y todo eso. Entonces, él sabía lo que era tener. ¿Amén? Después con ese Cristo va estimando esas cosas como pérdida. Y yo pensaba, cuando a Pablo lo descuelgan en una canasta por el muro de Damasco, ¿habrá salido con plata? ¿Habrá salido con enseres para poder sobrevivir y no pasar necesidad? Salió con lo puesto. En una canasta que iba a llevar, apenas que entraría él, ¿no es cierto? Pero así ahí empezó a aprender a depender de Dios. Cada día, cada mañana, abría sus ojos, daba gracias a Dios. Estoy en tus manos, Señor, dependo de ti. No tengo otra cosa, y así, ¿no es cierto? Y de repente llegaba a un lugar y lo tenían como rey y él disfrutaba lo que tenía. De repente iba a otro lugar y no había nada y él daba gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero fue un proceso, lo mismo puede decirse, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Pablo, cuando estaba enfermo, dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enfermo, pero lo puedo. No, de salida oró, Señor, sáname, sáname, sáname. Y hasta que el Señor le dijo, ¿no es cierto?, basta de mí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y quiero que nos quede grabado, ¿no es cierto?, esa palabra enseñado. Amén. Enseñado por la vida, enseñado por las circunstancias, enseñado, ¿no es cierto?, en el servicio del Señor. Procesos que te van pasando. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y que Dios nos ayude, hermano. Amén, como creo que dijimos el jueves pasado, ¿no es cierto?, que cuando si llega el momento de la abundancia, de la prosperidad, amén, de la recompensa, de alguna manera el Señor, pero no siempre Dios recompensa de la misma manera, hermano, ¿no es cierto? Pero que en eso, ¿no es cierto?, no nos mareemos, no miremos a los demás como por sobre el hombro, ¿no es cierto?, mirá cómo estoy yo, amén, porque a veces nos pensamos que nos merecemos, ¿no es cierto?, y cómo estoy yo, porque fui fiel, porque me lo merezco, y a veces hasta que los que nos rodean dicen, bueno, bien te lo mereces, y a veces es cierto, ¿no es cierto?, pero que esas cosas no nos mareen, amén.
porque a veces vienen, ¿no? Diciéndole la verdad, pero a veces sí nos puede inflar un poquito, ¿no es cierto? Pero cuántas veces vienen con la verdad, bueno, pasaste tanta necesidad, sufriste por esto, por lo otro, pero la verdad Dios te está recompensando. Pero que eso no nos maree, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Y podamos decir, en momentos, ¿no es cierto?, de la madurez en nuestra vida espiritual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Quiere decir una dependencia total, ¿no es cierto? No es un superpoder para lograr cualquier meta. Amén. Eso es lo que la mayoría de la gente enseña, lo llamamos como un superpoder, como algo para lograr todo lo que quiero. No es así, hermano. Gloria al Señor. Se entiende correctamente con el versículo anterior, con el versículo 12. Es fuerza espiritual, todo lo puedo. No con fuerza física, sino fuerza espiritual. Amén. Gloria al Señor. No física, dependencia, no autosuficiencia. Dentro de la voluntad de Dios, porque todo lo puedo en Cristo. Dentro de lo que Dios permita. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dentro de lo que Dios permita. Gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Aleluya. No es un cheque en blanco. Amén. Que tengo ese versículo, me apropio de él y es como un cheque en blanco que puedo pedir todo lo que quiera y se me va a dar. No es así, hermano. Gloria al Señor. y qué tremendo, hermano, porque para uno poder hablar con esas personas, creo que los que estamos acá todos entendemos este versículo y en contexto, ¿no es cierto? Aleluya, pero para poder hablar, no sé, con esas personas que piensan, bueno, ¿cómo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y ahí emprendo un negocio y me tiene que ir bien, y emprendo esto y lo otro, y me compro esta casa y me tiene que... Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo voy a poder pagar, y no es así, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Gloria al Señor, porque es una dependencia total del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y viendo el contexto también de dónde estaba Pablo cuando escribe esto. Porque si fuera como piensa de la prosperidad de hoy, ¿no? Si Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y está en la cárcel, más una persona, ¿no es cierto?, más atada, más inoperante, que no puede hacer nada de lo que quiere una persona que está en la cárcel. No puede tomar decisiones, no puede hacer su voluntad, no puede hacer, porque está allí preso. Y Pablo no solo estaba preso, sino que estaba encadenado. Y de ahí, desde la cárcel, él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces digo, qué tremendo, pero esto eso, no sé qué leen de la palabra, no sé cómo entienden, para poder decir que, porque algunos, ¿no es cierto?, como que endiosan a Pablo. Y Pablo, y el gran Pablo, y el predicador, el apóstol del mundo, el gran predicador. Sí, era todo eso, pero el gran predicador, el gran apóstol, estaba allí preso, encadenado. Y de ahí, de esa situación, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo, hermano, ¿no? Gloria a Dios, que Dios nos ayude. Gloria al Señor a poder entender. Aleluya, y que no son las circunstancias de victoria, hablando humanamente, no son las grandes logros, amén, lo que nos lleva a poder, ¿no es cierto?, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino allí en la necesidad, allí en la carencia, allí en la enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque dependo del Señor, las fuerzas me las da el Señor. Amén. Y estoy sufriendo esto porque soy cristiano. Si no, podría buscar otra solución, podría hacer tantas cosas, ¿no? Hasta quitarme la vida. Porque así es la gente del mundo. Cuando no se le cumple lo que Dios quiere, se le quitan la vida. Esto, pero nosotros lo podemos en Cristo. El Señor nos fortalece, el Señor nos ayude y estamos en la voluntad del Señor. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? En una ocasión hablábamos con una señora que supuestamente era cristiana y cuando empezamos a hablarle nosotros del Señor, ella manifestó que tenía la Biblia abierta en el Salmo, abajo el colchón donde dormía el esposo. Si no leía la Biblia y así tantas, pero a veces lamentablemente así le enseñan, hermano.
A veces así le enseñan, o abra su Biblia, deja su Biblia abierta en el Salmo 91, o en el Salmo 23, o así, ¿no es cierto? Pero no, lea la Biblia, viva la palabra, eso es lo que... y bueno, después cuando vemos Colosenses, vemos que había una mezcla así también de cosas, ¿no? Pero que Dios nos ayuda. ¿Alguien más quería aportar algo, sí, hermana Alicia? Es como a Agitofel, que él se tramó toda una venganza contra David, proyectó todo, pero cuando vio que fracasó, fue eso. Así cuando no salen las cosas. Y así porque hoy día, hermano, hay tanta gente, ¿no es cierto?, defraudada. Porque le enseñan a usar mal la palabra. Y la gente no le sale, como le dijeron, no le salen como ellos querían, y se sienten defraudados, se sienten derrotados. Y muchos se quitan la vida y otros dejan de creer. No, yo ya estuve en eso, ya sé lo que es. Te lavan el cerebro, te quieren hacer creer cualquier cosa. Y es que no les enseñaron o no quisieron, ¿no es cierto?, ver realmente lo que es la palabra del Señor. ¿Sí? Quiero decir, no se puede nombrar, pero el pastor, ¿no?, que tenía mucha actividad y era muy usado por Dios y se descuidó con muchas actividades, y estaba en todos y todo bien, pero él nos decía que había descuidado la oración, la comunión. O sea que a veces esas cosas puede ser, a veces Dios permite ciertas cosas para que no lleguemos a eso, por la misericordia de Dios. Amén. De tantas cosas Dios nos libra, amén, gloria al Señor. Y a veces Dios va a ir impidiendo cosas y se sigue adelante hasta que viene un fracaso total, ¿no? Pero que Dios nos ayude. Todos, hermanos, dependemos del Señor y todos cada día tenemos que estar dependiendo de Él. Amén. Es Él que nos fortalece, no es la sabiduría, no es el estudio, no es las cosas materiales, hermano, no es lo que uno pueda hacer humanamente. Es por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Aleluya. Bendito Dios. No es una mentalidad triunfalista. Todo lo puedo significa que se puede soportar cualquier prueba, superar la adversidad y mantener la fe. Eso es, en Cristo. Porque, ¿no es cierto?, ¿cuántos hay, no es cierto?, que pueden soportar la adversidad? Uno conoce gente sufrida, ¿no es cierto?, pero sin fe. Amén. Pero lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No rendirnos a los problemas que escapan a nuestro control. Amén. A veces uno puede decir, bueno, hay un problema acá en mi familia, pero está bajo control. Pero a veces uno sufre cosas que están fuera de nuestro control. Y tenemos que depender del Señor. Él nos va a fortalecer. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hay una palabra, como palabra habrá existido toda la vida, ¿no es cierto? Pero yo empecé a ponerle atención. Es la palabra resiliencia o resiliencia, no sé cómo bien se dice. ¿Es resiliencia o resiliencia? Resiliencia. Como palabra ha existido siempre, yo no sé, mucho le puse atención a esa palabra. ¿Saben cuándo? Cuando empezó eso el 7 de octubre con los judíos, los atentados y eso. Porque veía así en los informativos y cosas así que le preguntaba al periodista, por ejemplo, a los damnificados por el terrorismo, ¿no? Le decían, ¿qué van a hacer ahora? Quedaron sin casa, perdieron parte de su familia, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a reedificar nuestras casas, vamos a seguir adelante. Y así, ¿no es cierto? Entonces el periodista decía, esa es la resiliencia del pueblo judío. ¿No? Y es como esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa virtud, ¿no es cierto?, que tiene algunas personas que tienen pueblo, el pueblo cubano también tiene algo, ¿no es cierto?, de resiliencia. Así que en medio de la catástrofe, de tantas cosas, se mantienen. Pero el pueblo judío, que tiene sus valores, ¿no es cierto?, de la palabra, algunos, ¿no es cierto?, es una cosa que llama la atención porque no es pueblo más atacado y que le haya pasado tanta cosa como ese, pero se levanta y con valores y seguir adelante. Y uno escuchando y viendo y buscando información, hermano, los judíos son los que más han descubierto cosas para la salud, para el bienestar humano, todas las vacunas, lo que es insecticida, pesticida, todo lo que es tecnología, la mayoría sale de ahí, ¿no es cierto? Un pueblo que ha sido
casi derrotado tantas veces, pero se levanta y eso se le llama resiliencia. Y que Dios nos ayude a nosotros, amén, que los avatares de la vida, que las cosas que vengan, ¿no es cierto?, no nos tiren al suelo, que no nos derroten, seguir adelante, confiando en el Señor, levantándonos una y otra vez para seguir adelante en el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que resiliencia es la capacidad de adaptarse, recuperarse, amén, gloria al Señor, y salir fortalecidos frente a situaciones adversas, amén, traumas o tragedias. Aleluya. Que toda nuestra vida, todo nuestro ser completo, sea en lo emocional, amén, mantenerse, amén, en calma, físicamente, buscando recuperación, socialmente apoyándonos en nuestros hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Así que, ¿alguien más quiere aportar algo, hermano, de esto? Sí, hermana Alicia. Y vuelve a levantarse. A ver, es justo que confía en el Señor, amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Y dice el 14, dirigiéndose Pablo a los hermanos allí de Filipo. Sin embargo, dice, porque Pablo podía estar pensando, Pablo, bueno, le estoy diciendo esto, que yo me conformo con lo que tengo, si tengo, no tengo, y si tengo, tengo, pero le dice, no, pero ustedes no se confíen que, como diciéndole, está bien lo que hicieron. Porque a veces dicen, pero el hermano se arregla. El hermano igual come raíces, arranca hojas, de alguna planta. No es que es así, ¿no es cierto? El hermano se arregla, pero a la iglesia tiene una responsabilidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces Pablo le dice, bueno, yo todo lo puedo tener mucho, tener poco, me conformo. Pero dice, sin embargo, a pesar de eso, ¿no?, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Aleluya. ¿Qué les querrá decir el apóstol acá a los filipenses? Sin embargo, bien hiciste. Sí, hermano. Y que a pesar de que ellos sepan, o él sepa que Dios lo puede sustentar, ayudar a fortalecer, que es un buen fruto de ello, en su corazón demostrar que Dios estaba hablando en ellos, de que Dios podía darle, que en su corazón nacía darle la oportunidad. Bien hiciste, ¿no es cierto? Pablo no lo dice, bien hiciste porque te acordaste de mí, me supliste. Bien hiciste porque para ellos era bueno. Para ellos era bueno, era un fruto, amén, de dar. Gloria al Señor. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, en darte cuenta y querer apaciguar en algo esa lucha que estaba pasando Pablo, ¿no? Y sabéis, dice el 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Acá Pablo les dice, entonces, ¿se acuerdan de cuando yo empecé mi viaje misionero y llegué a Macedonia, y en Macedonia es donde está Filipos, después seguí viaje? Ninguna iglesia, porque nombra la provincia de Macedonia y nombra Filipos, pero había muchos pueblos y aldeas donde también se predicó la palabra y se levantaron iglesias. Pero Pablo le dice, cuando yo seguí predicando el Evangelio, ninguna de otra iglesia me dio nada, ninguna le levantó una ofrenda para darme, pero ustedes siempre, amén, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y una de las cosas que tenemos que ver, que de esta iglesia de Macedonia, los filipenses que estaban en Macedonia, Pablo habla mucho de ellos, habla en Hechos, dice que ellos se esforzaron, que se prepararon, pero también allí en 2 de Corintios Pablo nombra a la iglesia de Filipo, la iglesia que estaba en Macedonia, y dice Pablo, porque a veces dice, bueno, digo una iglesia porque es una iglesia poderosa, allí hay muchos empresarios, allí hay gente que tiene plata, entonces aparentemente Pablo dice, no, de su profunda pobreza. Es decir, que eran pobres, pero sintió en su corazón de darle lo que podía, y dice aún más de su fuerza. Y uno se puede imaginar que de repente un hermanito fue y abrió
el aparador y había ahí un tarrito y una botellita y bueno, ay, que sacó algo. Y de repente fue a su monedero y aquí había algo y de eso. Y yo que si fue a otro lado y otro poquito. Porque hermano, no va la gran cantidad, sino el carácter, sino la acción, ¿no es cierto? Y juntaron, ¿no? Y ¿cuántas veces me llevan un peso, hace otro peso y son 2 pesos y se va sumando? Me dice, bueno, está un poquito que voy a hacer, no se junta con otro. Y qué tremendo, hermano, ¿cómo nos cambia la visión de las cosas? A ver, porque cualquiera leyendo así, bueno, si fueron los únicos que dieron, los otros eran pobres, pero la iglesia estaba bien. No, dice que cuando dice profunda pobreza era que eran pobres, que eran necesitados, que ellos necesitaban, pero de lo poquito que tenían, fueron juntando y enviaron para el hermano. Gloria al Señor. Pues ahora Tesalónica, sí, cuando estaba en otra iglesia, dice, me enviaste una y otra vez, no solo una, varias veces, amén, para mis necesidades. Y dice Pablo en el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir Pablo acá? No es que busque dádivas. ¿Qué es una dádiva? Regalos materiales, ¿no es cierto? Que le den. Pero dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Quién puede explicar esto? ¿Fruto de qué? Buenas obras. ¿Eh? De buenas obras, frutos de generosidad. Fruto. Ellos estaban madurando, pero fruto de generosidad, fruto de dar, fruto de. ¿Cómo más se puede llamar un fruto? Que se colabora, que se da, que se envía. Una virtud, ¿no es cierto? Y eso es lo que Pablo le animaba, no era que estaba feliz porque lo había mandado. Amén. Y ese día, como no aquel tiempo no tomaba mate, pero nosotros si lo pusiéramos en nuestro diario vivir, digo, bueno, hoy no voy a tomar solo mate, hoy me tomo un cafecito con leche y alguna galletita, ¿no es cierto? No, Pablo no era eso lo que a él le animaba a escribirle y agradecer. Era porque veía que había fruto. Y cuando el fruto que es evidencia de la obra del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo puede producir eso en una vida. Amén. Entonces Pablo se gozaba. Amén. Aleluya. Se gozaba porque estaba viendo fruto de su trabajo, de la obra del Espíritu Santo en esos hermanos. Gloria al Señor. Y dice, ¿alguien quiere aportar algo? Sí, hermana Alicia. Yo primero de lo que usted estaba diciendo, me vino a la cabeza de la ofrenda de la viuda, que puso lo último que tenía. Todo lo que tenía, y eso tenía valor delante del Señor. Más que los que le daban, los que daban mucho porque le sobraba. Y lo otro es que Pablo sabía que Dios da la recompensa a todo lo que nosotros hacemos. Amén. Nosotros colaboramos con la obra de Dios y Y Dios es el recompensa, caso. y yo soy testigo de eso. Amén. Amén, sí será. Gloria al Señor. Y dice el 18, pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aleluya. Dice Pablo, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Y yo no sé, hermanos, esta palabra estoy lleno. ¿Sería la misma palabra que somos nosotros cuando terminamos de comer y ay, me llené demasiado? No, debe ser que estaba lleno de gozo. Lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo. ¿Vale? Gloria al Señor. Yo entiendo así, hermano. Era él confortado. Estaba confortado. No era, tenía gratitud. No por, como dije antes, ¿no es cierto? No por lo que recibió, sino por la acción. Amén, que vio en la iglesia. Amén, pero todo lo recibido. Y tengo abundancia, dice Pablo. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, habíamos hablado de que Epafrodito era un enviado de la iglesia de Filipo. Habíamos visto que muchas veces la iglesia se había preocupado, pero tenía los medios para hacerle llegar la ofrenda. Pero en un momento se levanta Epafrodito, yo voy, dijo Pablo. Yo le llevo, no era fácil, había que se acuerda que miramos en el mapa y no era varios kilómetros, ¿no es cierto? 1000 y pico kilómetros, y un viaje difícil, pero ahí Epafrodito se levanta y dice, yo llevo la ofrenda. Yo voy, amén, gloria a Dios. Y Pablo recibió de Epafrodito.
que ahora cuando, si Dios quiere, empezamos Filipenses, habla de Epafras, y que quede bien claro, hermano, porque hay algunos estudios que dicen que son la misma persona y no son la misma persona. Si bien Epafras, o Epafrodito, una palabra es diminutivo de la otra, como que digan Antonio y Antoñito, o Juan y Juanita, no es una cosa así, pero Epafrodito era de Filipos. Y después cuando lleguemos a Colosas, Epafras era de Colosas. No son la misma persona. ¿Amén? Y este Epafrodito entonces fue el hermano que le llevó la ofrenda de Filipos a Pablo allá en Roma. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y acá, hermano, Pablo compara a esa ofrenda con los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque dice que cuando se sacrificaba en el Antiguo Testamento, cuando antes de morir Jesús, que eran con sacrificios, que uno se acercaba a Dios, se exigía, ¿no es cierto? Se llevaba o un becerro o un cordero, y ahí iba bajando, ¿no? Según el poder adquisitivo de la persona, pero todos podían ofrendar. Y se quemaba eso, y dice que ese humo de ese sacrificio subía como olor grato a la presencia de Dios. Y acá, digo, qué precioso esto, ¿no? Porque acá compara a esa ofrenda con ese sacrificio del Antiguo Testamento, ese olor grato delante de Dios. Y yo pensaba, hermano, cuántas veces, porque aún los más pobres podían ofrendar en el Antiguo Testamento también. Los más pobres podían, los padres de Jesús, cuando fueron a presentar al niño Jesús, ellos no podían llevar corderos, se ve que eran pobres, pero llevan o dos tortas, o dos palominos. Amén. Aves, bichitos, ¿no es cierto?, que andan allí, que no tienen valor, que cualquiera los caza. Amén. Pero iban con la ofrenda. Y comparándolos hoy día, hermano, ¿cuántas veces uno puede decir, pero tengo solo esta moneda? Pero es lo que usted tiene y lo da. Y eso es un olor grato delante de Dios. Es un sacrificio delante de Dios. Usted tiene más y lo da. Es un sacrificio delante de Dios. Así como algunos ofrecían un becerro, otros ofrecían un cordero, otros ofrecían un cabrito y otros ofrecían un palomino, porque no tenía más de valor para ofrecer. Pero delante de Dios, todas esas ofrendas subían como olor grato delante de Dios. Y esta ofrenda que en Filipenses había mandado a Pablo lo compara con un sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Pablo, que conocía la iglesia, conocía el estado de los hermanos, bien lo podía decir, ¿no es cierto? Son ofrenda porque es un sacrificio, es algo que cuesta. Amén. Pero Dios lo ve como un olor grato delante de Dios. Amén. Todo lo recibido. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano, cada vez que ofrendemos, que hagamos algo para el Señor, que ayudemos a alguien, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que doy. Pero recordar que delante de la presencia de Dios sube un olor grato. Amén. A la presencia de Dios cuando se da de corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es una ofrenda material que costó mucho, porque dice que ellos estaban en la profunda pobreza. Dar a los necesitados es una forma de adoración. Amén. Gloria al Señor. Dar a los necesitados es una forma de adoración. Es más que una adoración. Amén. Sacrificio espiritual. Es un sacrificio espiritual. Y acá el 19 dice, no sé si alguien quiere aportar algo de este versículo 18. El 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La iglesia da por amor y Dios responde proveyendo. Gloria al Señor. Mi Dios, amén. Él que es el creador, Él que es el dueño de todas las cosas y el que ve todas las cosas, suplirá todo lo que os falta. Amén, gloria al Señor. Aleluya, qué maravilloso, hermano. Amén, suplirá todo lo que os falta. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener, mirar con cuidado, ver con cuidado, razonar, dice conforme a todo lo que os falta.
no conforme a todo lo que yo quiero, no conforme a todo lo que yo deseo. Dios sabe mi necesidad, ¿sí? Porque eso es justo lo que quería poner ahí, ¿no? Es que según la necesidad, que sea la necesidad que la supla Dios. Amén. Porque de repente la necesidad yo la causé por no querer trabajar o por no querer hacer nada o por alguna cosa, pero cuando es la necesidad que viene de Dios, produce, y cuando ahí es la bendición del que da y del que recibe, pero no cuando yo me busco el problema. Claro, porque a veces, hermano, estamos en necesidad, pero ¿cuántas veces para qué me metí en ese préstamo? ¿No? ¿Para qué gasté? Me fui a Colón y me traje más de lo que podía. Después no me tengo para el luz, no tengo para el agua. Y ahí Dios está obligado a suplir esa necesidad. Si yo me la busqué, yo gasté en otra cosa. ¿Qué llaman a eso? Me estaba acordando del versículo que dice: el que da al pobre, a Jehová presta. Amén. Y Dios no le queda debiendo a nadie. Amén. Pero en esto, hermano, es cierto que Dios suplirá todo lo que os falta, es lo que es necesidad, lo que es algo que escapa, ¿no es cierto? Pero a veces nos buscamos los problemas, nos buscamos las cuentas. Dios en su misericordia, hermano, cuántas veces extendió su mano, pero no es la obligación de Dios. ¿Sí? Es el problema con las tarjetas, porque como uno lo tiene que pagar enseguida. Es un dulce, el fiado, las tarjetas, ¿no es cierto? Pero después cuando hay que pagar, pero que Dios nos ayude, hermanos, amén, porque aún en esas cosas Dios, ¿no es cierto?, nos da de su gracia para ser coherentes, ¿no es cierto?, mesurados en lo que uno hace, pedirle al Señor, porque es una tentación y cada uno tiene su debilidad, ¿no es cierto?, y cada uno, y no pensar en el momento, pero después se viene, ¿no es cierto?, el fin de mes se viene la cuenta y hay que estar allí, ¿no? Entonces que Dios nos ayude. No sé si alguien quiere aportar algo. Cuando dice todo lo que os falta, lo que me está faltando hoy, porque no es lo que os falte mañana, cuando deje bien, ay, pago ahora este mes la cuenta y el mes que viene queda uno. Dios se va a encargar, cada día dice que trae su propio pan, su propio mal, ¿no es cierto? Tenemos que confiar en el Señor, pero es lo que falta hoy, lo que me falta hoy. Amén. No adelantarnos a los problemas, eso ya sería preocuparnos, afanarnos. Aleluya. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza. Y qué precioso, hermano, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo puse acá, el proveedor es Dios, Él es la fuente principal de provisión. El alcance, lo que es indispensable, no deseos o caprichos. Y la medida, la inmensidad de los recursos celestiales. Amén, esa es la medida. Dios no queda escaso, ¿no es cierto? Pero Dios no está, ¿no es cierto?, para cumplir con nuestros caprichos. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo? Yo quiero decir algo también que quizás es algo poco común que se hable, pero en nuestro hogar, por ejemplo, tenemos 5 luces, ¿sí? Y se deja todo prendido. En casa se sabe, ¿no es cierto?, aunque se puede apagar, pero en casa yo tengo un plan de las 5 hasta las 11 de la noche y en eso se trata de no prender el calefón, por ejemplo, se trata de las cosas, de no gastar esa hora porque son 3 veces más. Entonces uno cambiar un pico de luz de esos comunes de antes, lo pone uno de 4 o 5 watts o 6, mientras pone uno de 25 watts, lo que gasta el de 25. Entonces, todas son cosas que uno tiene que razonar y para poder pagar. Amén. Porque si a veces, después voy a pagar cuando llegue, pero uno todos los días tiene que ir cuidando eso, ¿no? En tantas cosas, ¿no es cierto, hermano? Que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no es cierto?, a ir amoldando, ¿no es cierto?, a las cosas de Dios, porque Dios dice, conforme a su riqueza, sí, yo soy hija de un Dios rico.
¿Cuántas veces decimos así? Mi Dios es rico. Pero Dios no despilfarra. Nos da lo que necesitamos. Tenemos la enseñanza de Cristo. Y Jesús mismo, nosotros multiplicó los panes. A tirarlo, ¿qué coman los perros? No, dijo, junten todo lo que sobró. ¿Cuánta enseñanza, no es cierto? Y así uno, hermano, uno. Si Dios hizo eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto más uno nosotros en tantas áreas de nuestra vida? ¿No? Compramos algo, no me gustó, ya no lo uso. La comida, de tirar, de cocinar de más. Tantas cosas, hermano, que Dios, uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Y reutilizar las cosas, ¿no? A veces la gente está enseguecida con las marcas y se enseña a los niños así, ¿no es cierto? Si no le compro un campeón de marca, me lo tira por la cabeza. Bueno, pero ¿por qué es así? ¿Alguien quiere aportar alguna experiencia que haya tenido? Pero son cosas que Dios nos va enseñando. Yo alcancé a ir de chinela a la escuela porque no tenía championes. Digo ahora a los grises que digo que son afortunados de tener todo lo que tienen porque Dios les ha suplido, ¿no? Y algunas veces uno no puede comprar, pero uno ora y uno del lugar que menos piensa, a veces viene la bendición y es de parte de Dios. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano, amén. Gloria al Señor. Dios ve, ¿no es cierto?, la necesidad, pero digo, que Dios nos libre. Uno ve en muchos lados, un cristiano que son así. Ay, me compré esto, fui allá porque todo de marca, porque todo así como que vaya a ser mejor porque se ponga un champión de marca o porque se ponga una ropa de marca. ¿Viste? Nadie es más que nadie, ¿no es cierto? Y cuántas veces solo la marca lo sube el precio y no es la calidad. Sí, hermano. Y esa necesidad muchos la confunden y cuando dice que es conforme a Cristo es a la voluntad de Cristo. Mucho, por ejemplo, lo más común se ve es cuando hay escaseo algo, la iglesia no tiene que ayudar. Y si no reciben ayuda o algo, la iglesia no tiene amor, los hermanos no tienen amor, o Dios no tiene amor. Y en vez de esperar que sea conforme a la gloria y sus riquezas en Cristo Jesús, lo empiezan a buscar por fuera. Sí. Y hasta algunos quizás lo consiguen. O me falta un vehículo y yo lo quiero usar para servir a Dios. Y va y se mete en un préstamo y me lo compra. Dios me permite tener el auto. Pero sin ver que de aquí a 6, 7 o un año o dos estoy apretado en cuenta y fue la voluntad de Dios. Fue Dios que lo permitió. Entonces podemos ver que a veces no descansamos. Amén. Que sea la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a pedir al Señor, ¿no es cierto?, a madurar en las cosas de Dios, ¿no es cierto?, y a ser conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque a veces, hermano, he escuchado a muchos, ¿no es cierto?, en el transcurso de los años que dice, ay, le pido un auto al Señor para servir al Señor. Y lo menos que hacen es servir al Señor, porque el día del culto se van para otro lado y no es así. Entonces digo, es como que le quieren, y yo digo, hay un salmo y Dios se reirá de ellos. Y yo me imagino, yo reír, ay, yo sé lo que vas a hacer con ese auto, te vas a ir para la terma, te vas a ir para cualquier lado menos al culto, y es así. Vive su misericordia y a veces ellos lo pueden comprar y se lo compran, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude, porque a Dios no lo engañamos diciéndole, quiero esto para servir a Dios. Dios sabe si ese es el motivo o no es. Amén. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, no sé si quieren preguntar algo, ¿no es cierto?, aportar algo de todo lo que hemos hablado de esta epístola a los filipenses. Es precioso, creo que algo hemos aprendido. Gloria al Señor. Sí, hermano Franco. De ahí cuando hablaba del verso 13, de todo lo que hemos visto, Pablo hablaba que a través de la experiencia, después que lo vivió, no antes de vivirlo. Él lo habló después del naufragio, después de la enfermedad, de cuando lo descolgaron, de cuando lo apedrearon. Entonces me hacía acordar a Elías, que él decía, cuando hablaba con Dios, que decía, porque yo soy el único, porque solamente yo quedo. Y eso es lo que traemos a nuestra realidad, es como decimos nosotros, es difícil ser de la sana doctrina. Somos los únicos que nos acordamos, somos los únicos que no escuchamos nuestra música, no nos sentimos así, y vemos la realidad del mundo y nos sentimos como
o presionados por el sistema de este mundo, decimos, somos los únicos, nos cuesta y el mundo nos presiona. Y como Dios le decía a él, pero yo aún tengo 7.000 que no ando. Amén. Entonces como que Dios le dice, pero es en mí que se Amén. puede. Y a veces, como te decía, decimos todo lo puedo en Cristo, en que puedo conseguir esto, comprarme aquello, y menos lo usamos cuando la necesidad o la lucha decimos, porque ahí es cuando tenemos yo que puedo en Cristo, y como decían, creo que en Corintios, diga al fuerte de mi soy. Amén. Aleluya. Y Pablo, hermano, le llevó su tiempo, porque él se convirtió, hermano, con 30 años más o menos, ¿no? Y él acá cuando él escribe, ya tenía como 60. Entonces, y él tuvo una vida muy ajetreada, de mucho movimiento, de ir para allá, para acá, ¿no es cierto? Ahora estaba quieto porque estaba preso, pero si no le dieron... Y entonces no es que fue de un día para el otro, no fue un seminario, ni siquiera cuando estuvo en Arabia, que dice que estuvo 3 años, fue un proceso. Y así también en nuestra vida, no nos desanimemos cuando todavía nos falta, ay, que estoy preocupado porque tengo el aparador vacío, no, confiemos en el Señor. Eso sí, yo me acuerdo que cuando mi esposo trabajaba en Maricuido, llegaba el 5, yo tenía que tener el aparador lleno, y por alguna razón no había cobrado la quincena, me desesperaba. Y después, hermano, ¿cuánto uno tiene que ir aprendiendo? Y lleva su tiempo y su proceso, y esperar en el Señor. Amén. Y Pablo, ¿no es cierto? No lo dijo, ¿no es cierto? Cuando él salió en su primer viaje misionero. Amén. Ahí iba medio prepotente, y después se enojó con Marcos y qué sé yo. Pero fue aprendiendo, ¿no es cierto? Su corazón se fue moldeando. Gloria al Señor. Y fue aprendiendo y hasta pudo decir eso, ¿no? Amén. Sí, hermano. Y bueno, y justamente dentro de ese verso entra lo que habla el verso 22, porque algo que en aquel tiempo era difícil era ganarse a los romanos para Cristo. Ay, sí, yo terminé antes. Y especialmente que todos los saludan los santos, y especialmente lo de la casa de César. Que tremendo como hasta dentro del palacio de César llegó el Evangelio y aún a ellos se los pudo ganar. Aunque Jeremías decía yo no puedo ganarlos a ellos, aunque el fuego le ardía, pero Pablo con el testimonio, con el ejemplo, aún en eso pudo decir todo lo que puede Cristo que pudo ganarse uno a los romanos. Amén. Ahora en eso. Yo ya lo daba por terminado, ¿no? A gloria a Dios. Y dice el 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Gloria a Dios. Dice el 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, a la iglesia aquí de Filipo, ¿no? Los hermanos que están conmigo saludan, porque siempre había hermanos con Pablo, amén. Gloria a Dios aquí en Roma. Después dice, todos los santos saludan, los que estaban en Roma, ¿no? Y especialmente los de la casa de César. César en ese tiempo era Nerón. Era el César en ese tiempo, era el emperador. César. El César era Nerón. César era como un título. Y era Nerón. Nerón era medio loco, o loco. Vieron que los locos se desequilibran y tiene una persona que se agarran con ella, ¿no? Por lo general es así. Y Nerón se desequilibró, ¿no es cierto?, contra los cristianos. Odiaba a los cristianos. Cosas que pasaban en el imperio, los cristianos tenían la culpa. Incluso dice que una vez en su locura, no sé por qué, incendió una parte de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y ahí fue que surgieron las catacumbas y todas esas cosas donde los cristianos empezaron a esconderse por la persecución. Pero Pablo, allí preso, de la casa de César, eran los soldados que iban. Y ahí les fue testificando y hablando. Y esos soldados volvían, algunos a su familia, a otros, ¿no es cierto?, iban hablando. Y hay un hombre que está preso allá, que habla de Cristo, que habla de Dios, que habla de Cristo. Y le hizo tanto bien. Me cambió la vida. Y esos testimonios. Y hasta que Pablo pudo decir, ¿no? Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César, la casa del emperador, los soldados, los que estaban allí a disposición del emperador. Aunque el hombre estaba loco, ¿no es cierto? Había gente allí, ¿no es cierto?, que había recibido a Cristo. Gloria al Señor. Y dice que Nerón fue el que más tarde ejecutó a Pablo y a Pedro. Ese Nerón. A Pablo lo decapitó
porque era ciudadano romano, él tenía la ciudadanía romana y los ciudadanos romanos no morían crucificados. Pero a Pedro lo crucificó. ¿Y se acuerda alguien qué fue lo que dijo Pedro cuando lo iban a crucificar? Que lo crucificaron al revés. Que lo crucificaron con la cabeza para abajo, porque él no era digno de morir como había muerto su Señor. Aleluya, pero qué tremendo, hermano, en medio de tanta maldad, de tanto odio, de tanta persecución, allí Dios salvando, amén, las vidas, transformando, amén, los corazones, preparando las vidas para el reino celestial. Qué maravilloso que es nuestro Dios, hermano. Nada puede impedir lo que Dios se propone hacer. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y allí termina la carta. No sé si alguien quiere aportar algo más. Aleluya. Maravilloso. No sé si me podés poner un mapita o bueno, de los Reyes Misioneros de Pablo. Y bueno, y ahora, hermanos, de vuelta a la hoja y comenzaremos, necesito, con la epístola a los colosenses. Colosas era una ciudad que estaba en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. En Turquía están las 7 iglesias del Apocalipsis, esas 7 iglesias que nombro, pero hay muchas más. Y hay iglesias como esta Colosas, la iglesia de Colosas, que estaban los colosenses, ¿no es cierto? No había sido fundada por Pablo. Pablo ahí en el 2.1 dice, para aquellos que nunca vieron mi rostro, dice que Pablo nunca había ido a Colosas. Ahora, ¿cómo es que surgió la iglesia de Colosas? Cuando Pablo estuvo en Éfeso, dice la palabra allí en Hechos, ¿no es cierto?, que Pablo estuvo como 3 años predicando en Éfeso. Y dice que toda Asia escuchó la palabra del Señor. Entonces puede ser, amén, que haya ido gente, ¿no es cierto?, de Colosas, Epafras mismo, ¿no es cierto?, a escuchar a Pablo cuando estaba en Éfeso, y allí llegó la palabra a Colosas y se forma una iglesia. Bueno, yo voy a acercarme porque mis ojos no veo. Colosas, yo estoy mirando allá, acá, ¿vieron? Ahí está Colosas. Todo esto es Asia, ¿vieron? En la Biblia le llama Asia Menor. Hoy día sería Turquía. Todas esas ciudades, bueno, Colosas, hay poco tiempo que Pablo le manda esta carta, ya Colosas deja de existir porque hubo muchos terremotos. Y la gente se cansó de los terremotos y se fue a vivir a una ciudad que estaba a unos kilómetros de allí. Y hoy Colosas son ruinas. Es un lugar, ¿no es cierto?, de turismo religioso, que le dicen, ¿no? Se arman excursiones muy baratitas, de varios miles de dólares, para recorrer esa zona, ¿no es cierto? Bueno, se recorren las iglesias del Apocalipsis, pero también se recorre Colosas, ¿no es cierto? Y muestran rutas y lugares donde supuestamente estuvo la iglesia allí en Colosas. Bueno, vamos a leer, hermanos, alternadamente los primeros 14 versículos, hasta el versículo 14. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor de Él a todos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En el que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor. Así que, hermanos, que vemos, ¿no es cierto?, Colosas, esa ciudad pequeña, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no importa la iglesia sea grande, sea pequeña, ahí hay hijos de Dios, amén, que tienen que ser animados, los que son fieles, amén, tienen que ser animados para seguir adelante, y aquellos que se están torciendo, ¿no es cierto?, tienen que recibir la palabra para corregirse. Y este era el motivo, ¿no es cierto?, de esta carta de Pablo. Amén. El motivo principal de Pablo para escribir esta carta era que tenía que corregir faltas que había en la iglesia. Amén. Epafras, amén, era el hermano, ¿no es cierto?, tal vez era el pastor de allí de Colosas, fue a hablar con Pablo por los problemas que había en la iglesia. Se había como bien como hoy día son las sectas falsas. Vieron que una secta falsa hoy día tiene algo de verdad, ¿no? Y después una mezcla de todo. Por ejemplo, ¿conocen alguna secta falsa? Por ejemplo, la Fe Bajay, es una secta falsa, no muy conocida. Pero ellos creen en un Dios superior, pero después tienen un montón de cosas. Una vez yo busqué en internet, hermano, y hay en Montevideo una iglesia de la Fe Bajay. Acá en Paysandú hubo un tiempo, frente a la intendencia, y después se fue, gracias a Dios. Pero tienen escuela bíblica, tienen todo, pero enseñan su doctrina, ¿no? Tienen a Amón como, bueno, ¿cómo se murió? No sé si se le murió el Dios de ella, no sé si tendrá un sucesor, pero claro, tiene un Dios superior que cree, pero después mezclan cantidad de cosas. Y bueno, y acá en Colosas estaban pasando cosas así. Creían en Jesucristo, pero estaban creyendo otras cosas. Y aparece una idea por acá que les decía, no, pero no puede ser que Jesús sea Dios, Jesús no es Dios. Porque si todo lo material, todo el cuerpo del ser humano es pecaminoso, es malo, Dios no se va a hacer hombre. Y ahí estaban torciendo, ¿no es cierto? Y después rendían culto a los ángeles, había que adorar a los ángeles. Y otros mezclaban un poco de judaísmo y guardaban días y meses y cosas así de años. Entonces, el motivo, ¿no es cierto?, de esta carta era corregir esas cosas. Y Pablo, entonces, a veces no nombra claramente lo que es, pero al enfatizar que Dios es el creador, que como dice acá, ¿no es cierto?, en el 15 que no leímos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, al dar esta verdad está desestimando todas las otras mentiras. Amén. Entonces ese es el propósito de la carta. Amén, gloria a Dios, aleluya. Decía, ¿no es cierto?, que solo por el conocimiento se podía obtener la salvación. Aleluya, que la vida, el cuerpo era malo, por eso Dios no podía hacerse hombre, adoraban ángeles, que es idolatría. La carta enseña que Cristo es el creador, es el redentor y es la cabeza de la iglesia y estamos completos en él. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a terminar por acá, hermanos, pero para que quede una introducción, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Esta carta entonces se escribe con el motivo de la visita de Epafras de Colosas, que llega a Roma a hablar con Pablo. Pablo nunca había visitado la iglesia y uno puede pensar, y si nunca estuvo allí, si él no la fundó, si él nunca estuvo allí, ¿qué autoridad puede tener Pablo para escribir y corregir la iglesia? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué capaz de Epafras le pidió? Pablo como apóstol, llamado por Dios y mandado, él tenía toda la autoridad. Nadie podía decir, hermano, ¿qué viene a decir Pablo acá si no fundó la iglesia? No, Pablo tenía la autoridad de él, porque Dios le revelaba la palabra y Pablo tenía la autoridad de él.
aunque nunca haya ido. Pero Epafras sí había ido, ¿no es cierto? Y había muchas otras iglesias que se supone que Epafras también era pastor de la Odisea, de Hierápolis y otras iglesias ahí de la zona. Gloria al Señor. Aleluya. Pero entonces, hoy día, hermano, Colosas, ya de los primeros años del siglo I, entonces, Colosas dejó de existir a causa, ¿no es cierto?, de terremotos que ocurrieron. En su tiempo, nosotros fue una ciudad próspera, amén, pero después, con todas estas catástrofes, fue perdiendo su prosperidad. Gloria al Señor. Aleluya. Como apóstol, entonces Pablo estaba capacitado para escribir la epístola. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a quedar por acá. Seguimos, si Dios quiere, el jueves que viene. Si usted quiere buscar material, busque el registro de Colosas, busque también de Nerón, a aquellos que no conocen mucho de este hombre tan satánico, ¿no es cierto?, de las cosas que hizo, porque es lindo a veces saber, ¿no?, y lo que pasaron los primeros hermanos nuestros, los cristianos, ¿no es cierto? Y una vez leí un libro, hermanos, que no circula mucho, que se llama El mártir de las catacumbas. Y cuenta en ese libro, hermano, amén, la peripecia, los dolores que pasaron los cristianos en las catacumbas, porque dice que debajo de Roma había como túneles porque sacaban arena en un tiempo, ¿no es cierto? Y eso lo fueron agrandando, dice que fue una red de túneles y allí se escondían los cristianos y había solo uno o dos que salían a buscar alimentos afuera, y dice que hubo cristianos que nacieron, vivieron y murieron sin nunca ver la luz del sol. Y entrar allí y tener un lugar, ¿no es cierto?, donde se sepultaban, y es tremendo, hermanos, amén, como las inscripciones que hay, ¿no? Acá descansa fulano de tal, lo veremos en el cielo, o con textos bíblicos. Esto es algo precioso. Digo, ¿cómo el Hijo de Dios se puede contentar, estar satisfecho aún en circunstancias tan difíciles? Entonces, sabemos, hermano, que se puede decir, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Amén. Cuando estemos pasando, el mundo estará pasando situaciones difíciles, aférrese al Señor. Sepa que está en el proceso de Dios. Que por algo Dios está permitiendo lo que esté pasando. Por algo Dios lo permite. Porque si estamos orando, si está orando y Señor hace esto y lo otro, Dios no lo hace, o Dios se tarda, un propósito Dios tiene. Y es algo bueno lo que Dios va a sacar. Pero pedirle fortaleza para poder permanecer en esa lucha. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo seguir en la lucha, puedo permanecer en Él, porque Él me fortalece a pesar, amén, de lo que estoy pasando, que no lo entiendo, que no lo quiero, amén, pero está. Amén, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Filipenses 4. De acá. Ajá. Punto C, Pablo comenta en la ofrenda de los filipenses. Día 14, la perspectiva de Pablo en cuanto al regalo de los filipenses. 15 al 18, gracias por la generosidad pasada y presente de los filipenses. Versículo 19, Pablo declara una promesa a los filipenses que en cuanto a sus propias necesidades financieras. Punto C, conclusión de la carta, versículo 20, una breve doxología, versículo 21-22, saludos mutuos expresados, y versículo 23, palabras finales. Las preguntas. Están en la otra. Aleluya. Pregunta 1. Según el consejo de la palabra, ¿en qué debemos pensar? No, la otra. Si no, yo la tengo en el celular. ¿No son las que me pasó hoy? Sí, la que pasó. Son esas. ¿Sí? ¿Esas son? Sí. Bueno, según el consejo de la palabra, ¿en qué debemos pensar? Pregunta 2. ¿Qué quiso decir Pablo en 4:12? Y pregunta 3. ¿A qué compara Pablo la ofrenda de los filipenses? Amén. Y repito.